Uno de los personajes más famosos de la Biblia es Abraham. Aun siendo un patriarca importante para varias religiones, muchos ponen en duda su real existencia. ¿Hay evidencias que comprueben la veracidad de este personaje? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. Abraham fue uno de los patriarcas más reconocidos de la Biblia, descendiente de Noé. Su papá se llamó Taré. Abraham nació en Ur de los Caldeos. Él vivía en esa ciudad tan importante, hermosa, de la Mesopotamia, formada por los ríos Éufrates y Tigres. Realmente hay un par de candidatos para la Ur que es mencionada en la Biblia como el origen de Abraham. Se menciona a Ur de los Caldeos, se menciona a Urfa, en lo que se conocía como Anatolia, hoy en Turquía, como candidatas probables del origen de Abraham. Otras personas arguyen que la historia de Abraham es puramente ficción y que tal vez es una memoria de personas que vivían en Canaán. Pero sí podemos nosotros ver que, consistente con lo que dice la Biblia, deberíamos apuntar hacia Ur de los Caldeos, donde lo que hoy conocemos como Irak, antigua Mesopotamia Baja, como el origen de Abraham. En esa ciudad había una cultura muy avanzada. Tenían hachas ceremoniales que eran hechas de una forma diferente a las tribus que había en otras regiones. El culto que ellos tenían era un culto sofisticado. Hay registros en tablillas de arcilla y clavos ceremoniales acerca de las diferentes ritos que ellos llevaban a cabo allí. La escritura la tenían desarrollada. Los primeros escritos que nosotros tenemos de las personas provienen de allí, del área de lo que era anteriormente Sumeria, escribiendo en acadio, y más adelante otros lenguajes que adoptaron la forma de escribir cuneiforme continuaron esas tradiciones que comenzaron en Mesopotamia. Tenemos varios elementos que nos ayudan a entender el contexto de Abraham: alfarería, artefactos religiosos, decoraciones, imágenes, escritura, que hacen que nosotros podamos tener una idea de cómo era la situación socioeconómica, religiosa en el tiempo de Abraham. Tenemos registros de costumbres de los tiempos patriarcales, costumbres que vemos reflejadas en la Biblia. Y desde allí él vivió y se trasladó después a la zona de Canaán. Su padre fue Taré y tuvo como hermanos a Nacor y Harán. Harán murió en la ciudad de Ur de los Caldeos y su padre Taré se trasladó posteriormente a la zona de Harán, donde después de un tiempo de estar allí falleció, y desde allí es llamado Abraham, según el relato bíblico, por Dios, para hacerlo partícipe de sus promesas y hacer un pacto con él, si es que lo aceptaba como su Dios. Y allí fue el momento en que se relata en la Biblia que Abraham sale de Harán y se traslada hasta la zona de Canaán. Abraham, cuando entra a Canaán, entra por el norte a la ciudad de Siquem, construye un altar, después camina un poco más, llega hasta la ciudad de Betel, también construye un altar allí, ofrece sacrificios, después sigue caminando, va hasta el sur, hasta Hebrón, y allí también construye un altar y ofrece sacrificios. Es interesante pensar cómo la conquista que hace Abraham de la tierra de Canaán no es una conquista militar, sino que es una conquista verdaderamente espiritual, porque él edifica un altar al norte de Canaán, un altar en el centro de Canaán y un altar al sur de Canaán. Y él, cuando se mueve en esos viajes internos allí en la tierra prometida, lo hace siguiendo la ruta de los altares, lo que da definitivamente una idea de lo que el ideal de Dios para Abraham, que él no fuera un conquistador, un guerrero, un político
que se adueñara por la fuerza de la tierra, sino que la conquista debía ser definitivamente una conquista espiritual. De allí es que Abraham es llamado el padre de la fe, es el padre de la fe hoy para judíos y es también el padre de la fe para los cristianos. Digamos que Abraham es considerado un personaje muy importante dentro de la Biblia porque es el que, a partir del cual, o el punto de referencia a partir del cual se inicia la religión del Antiguo Testamento. La Biblia relata que Abraham tuvo hijos cuando era anciano. ¿Quiénes fueron sus descendientes? ¿Y qué pueblos se originaron a partir de este patriarca? Los hijos de Abraham son más de los que muchas personas quisieran reconocer. Cuando hablamos del primogénito de Abraham, estamos hablando de Ismael, el cual es el padre de los árabes. Isaac es el padre de los hebreos. Y tenemos a Midian, que es el padre de los midianitas. En la historia bíblica nosotros encontramos que Abraham, en su ansiedad de tener el hijo y de cumplir la promesa divina, se adelantó en este proceso y toma, por consejo de su esposa Agar, una de las siervas de ellos, y de ella surge el hijo llamado Ismael. El hijo de la promesa de Abraham es Isaac, pero también cuando nosotros encontramos en el registro bíblico las generaciones de Abraham, hay otros hijos que aparecen. Los hijos que aparecen son los hijos de Cetura, que van a ser Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. En Génesis 22 se habla de Isaac como el hijo único de Abraham y de Sara, como el hijo esperado. Y es maravilloso pensar que después que Abraham y Sara tuvieron su hijo, ese hijo se llamó el hijo de la promesa, y que después los descendientes de Isaac finalmente formaron la familia de Israel, que se transformó en una gran nación, hermosa nación. Específicamente, hablando acerca de Ismael y Midian, tenemos que estas personas se movieron a la parte este. En la Biblia se le conoce como los sabios del este. Hoy en día creo que los cristianos sienten un honor, es un honor para ellos llamarse descendientes de Abraham, y Dios había prometido que la descendencia de Abraham por la fe sería como el polvo de la tierra, que no se puede contar, o como las estrellas del cielo, que tampoco se puede contar. Y creo que hoy considerarse hijos de Abraham en la fe es un sano orgullo que los cristianos y los judíos hoy comparten. La existencia de Abraham es un tema muy discutido en el ámbito científico. ¿Realmente hay evidencias que comprueben la presencia de este personaje en el antiguo cercano Oriente? No se ha encontrado una evidencia directa del Abraham bíblico. Sí se han encontrado nombres como el de Abraham o el nombre de Abraham en diferentes registros. Primero podríamos decir que el nombre Abraham era un nombre conocido en aquellos tiempos, en aquellas épocas. Abraham vivió en la zona, digamos, de la Mesopotamia, también vivió en la zona que hoy corresponde a Siria, el lugar geográfico de los arameos, y también en la zona cananea. En Ebla, por ejemplo, una ciudad que queda en la parte norte de Siria, Mari está en Siria, Ebla también, se encontraron archivos con nombres semíticos. Ellos utilizaban un lenguaje, el eblaíta, que se escribía en forma cuneiforme, pero era de 22 caracteres, como los lenguajes semitas de la parte oeste. Y ahí se menciona a Jacob, se menciona a Isaac, Abraham, se menciona en algún momento dado una ciudad cuya enunciación se parece a Sodoma y causó bastante sensación. Cuando fueron descubiertos estos anales, muchas personas pensaban que estaban hablando de los personajes bíblicos. Sin embargo, preceden a los personajes bíblicos, otros los postdatan. No podemos decir que esos eran los patriarcas. Vivían en una zona geográfica también diferente a la que se menciona en la Biblia para los patriarcas, pero sí podemos ver personajes
que existían con esos nombres. Cuando uno lee los textos que vienen de excavaciones importantes que se hicieron en Siria, también en el actual Irak, por ejemplo, ciudades desenterradas como Ebla, Mari y algunas otras ciudades, Nusi, por ejemplo, en Mesopotamia, es interesante ver cómo las tabletas de Nusi, las tabletas de Mari, las tabletas de Ebla, en sus relatos representan la vida que corresponde al tiempo de Abraham. No tenemos evidencia definitiva de Abraham como tal o de los patriarcas. Lo más cercano que tenemos es una mención en una lista de conquistas del rey Sisac. Tenemos una lista de estas conquistas egipcias donde se menciona el fuerte de Abraham. Aparentemente, según la geografía, los topónimos que se están utilizando, es una referencia a Beersheba, la ciudad en el extremo sur de lo que era el reino de Judá. Ustedes pueden recordar la expresión bíblica que dice desde Dan hasta Beersheba. Así que ese fuerte de Abraham, que sí aparece en Egipto, se está refiriendo a esta ciudad que fue construida o fue fundada por Abraham, según registra la Biblia, en base a los pozos que fueron hincados en esa región. Pero aunque uno no pueda encontrar quizás la historia de Abraham escrita en esas tabletas que nos vienen de aquellas ciudades tan antiguas, pero sí la ambientación, el estilo de vida, los nombres, ciertas leyes, costumbres, todo eso está registrado y concuerda perfectamente con el relato bíblico de la historia de Abraham. No tenemos evidencia directa, contemporánea, pero sí evidencia posterior en la cueva de los profetas o la cueva de los patriarcas. También hay referencias a Abraham en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús ya había personas que todavía continuaban reuniéndose allí. El área fue construida por Herodes el Grande y es la única estructura que tenemos del primer siglo, del tiempo de Herodes, que permanece hasta nuestros días. Pero esa es la evidencia circunstancial que tenemos del patriarca Abraham.